Estamos pillando ahora la ruta vinícola. Porque vamos de vinos. Al Valle de Guadalupe. Bienvenidos al Valle de Guadalupe. Ojo a la tabla de queso. ¿No? Más bien afrutado. No tiene un cuerpo. La visita a la bodega obviamente tiene que ser con reservas. Que la producción de los vinos solo los hace por medio de decantación. Por la gravedad. Y unos mejillones al vapor que huelen, que alimentan. Pues allá vamos, es domingo. Ay, que va sordo. ¡Buenos días! Ya hemos salido de Ensenada. Estamos pillando ahora la ruta vinícola. Porque Somos vamos de vinos. al Valle de Guadalupe. Y nada, no tenemos hecha ninguna reserva en ninguna bodega para hacer alguna visita guiada. Nos gustaría, porque nos gusta mucho el vino y yo soy de La Rioja. Es lo típico de aquí. El Valle de Guadalupe es muy famoso por sus vinos, por las bodegas que tiene, porque es un valle donde hay un río y deben tener muchas plantaciones de viñedos y demás. Entonces vamos a ir a ver si encontramos alguna... Bueno, tenemos ya alguna bodega fichada, abren dentro de 10 minutos. Pero no tenemos reserva. Sí, así que llamaremos de camino a ver si hace falta reserva, te puedes plantar allí y ya está, a ver si hacen visitas guiadas o no. Pero bueno, con el teléfono iremos llamando y iremos averiguando. Eso es. Y hoy de vinos. Conseguido una opción que es, en lugar de hacer degustación, nos ofrecen hacer la compra de una botella y podemos estar en un área que es diferente a la de las degustaciones, pero podemos pedir esta tabla de quesos también. Entonces vamos a ver qué tal. Donde queramos, pero igual aquí mejora la sombrita. Sombra, ¿no? claramente. Más bien suavecito. Más bien suavecito. ¿No? Y más bien afrutado. No tiene un cuerpo. Pero es más bien fresquito. afrutadito, sí. Para esta hora del día. Bueno, ha dicho que tiene muchos toques de montón de frutos. Ha dicho. De frutos rojos ha dicho un montón. Sí. O sea que es más afrutadito. Y hemos pedido una tablita de quesos que viene también con chorizo y salami y demás,
para bajar un poco el vino, porque si no, salimos vuelta al aire aquí, ¿no? La visita a la bodega obviamente tiene que ser con reserva, sobre todo en esta época que viene mucho americano, porque el lunes es fiesta, ¿no? Y porque es la época de la vendimia. La gente quiere ver el proceso, supongo que cuando haces la visita igual te explican pues, las uvas. Ojo, la tabla de quesos. Nos vamos a poner aquí finos. Este queso, ahora lo probaremos, nos ha dicho que es queso Ramonetti, que es muy típico de aquí de la región. Y tenemos mancheguito, no me acuerdo cuál más, queso de cabra, pan de masa madre, Oaxaca. un pesto rojo de que lo hacen ellos. Y esto es salami, lo que no es el chorizo tipo español. No lo sé. ¿Se han engañado? Pero he de decir que en la carta ponía chorizo español y esto no ha dicho italiano. Muy suave. Está rico. Bienvenidos al Valle de Guadalupe. Bueno, pues estamos en la bodega de Cantos, que es famosa o se diferencia del resto en que la producción de los vinos solo los hace por medio de decantación. No Por la utiliza- gravedad, ¿no? Utiliza otro tipo de técnicas. Parece que hay degustación de distintos tipos de vino, entonces vamos a ver qué encontramos. Bueno, estamos empezando aquí. Ya veis las vistas que tenemos. Hay una terracita ahí, pero no hay mesa a la sombra, así que hemos decidido ponernos aquí, que estamos resguardaditos en la terracita. Y hemos empezado la degustación con un blanco que es de uva Viura, que es del norte de... Viura son los toros. Viura, que es de uva Viura, que debe ser del norte de España. La chica que me los ha presentado es de Murcia. Y ese es un Este es un rosado. rosado cariñena, ¿no? Dice que en Francia le llaman cariñán, pero nosotros en el norte de España le llamamos cariñena. Y que pues debe tener aromas cítricos, no sé qué. Están fresquitos, son fermentados en botella, veremos qué tal. Chin, chin. Es que solo me acuerdo de la uva. Este es Tempranillo y este es Nebbiolo, que es de origen italiano, que es la uva que representa esta región, que es del norte de Italia, porque la uva se ha traído del norte de Italia. Y aromas chocolate, este tiene aroma chocolate y no sé qué otro me ha dicho. Sí, lo peor. El evento de la bota. Bueno, pues esto ya estaría. Vinos buenos, pero tampoco espectaculares, bajo mi punto de vista. Pero bueno, el sitio está muy agradable, la verdad que está muy bien aquí. Las vistas son muy bonitas, el valle es precioso. Ya Me la- recuerda mucho a mi tierra. Y ahora, como nos hemos cansado, nos vamos al cielo, porque es que esta vida ya es muy larga.
Así que al cielo que vamos. ¡Al cielo con ella! ¿Es así o no? Sí, 5 kilómetros hasta el cielo. 5 solo. Ha habido cambio de planes, íbamos a ir a la bodega del cielo que está aquí al lado y la teníamos fichada, pero se nos ha hecho un poco tarde y realmente tenemos una reserva en un restaurante que se llama Manzanilla, que está en Ensenada, que intentamos ir ayer, de hecho, y hoy tienen abierto hasta las 5 y entonces hemos encontrado una reserva a las 4:30, vamos a hacer una cena temprano y como ya no queda tanto, tenemos una horita casi de vuelta, hemos dicho, mira, ya está bien de vino, vamos para allá y si no nos damos un paseo por Ensenada antes de ir al restaurante. Eso es, y va a ser una experiencia muy guay, va a ser una merienda-cena. Nos han dicho que son unos chefs muy importantes, que han ganado mucha fama y que debe ser una experiencia muy chula, así que a ver qué tal. Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo, en el descampado del Desguace. Taquito especial de papada de cerdo Y unos mejillones al vapor que huelen, que alimentan, ¿no crees? ¿Y esto qué es, Elena? ¿Esto? Para las moscas. Que no, hombre. Date. Ojo el invento para las moscas, para que no vengan. Hemos pedido un arroz de mar para acabar, que lleva un abulón, que es ese molusco, no sé lo que es, almejas y un pescadito del día. Tiene muy buena pinta, a ver qué tal. Pues ya hemos cenado, la verdad que hemos cenado muy bien, que hacía mucho que no tomaba yo un pacharán, así que a vuestra salud. Sabe a Navarra. Bueno, pues ya hemos cenado, comido, merendado, lo que sea. Muy recomendable. Lo mejor el pescado, se notaba que era pescado fresco, muy rico, que estaba con el arroz. Muy buen punto. Los mejillones también se notaba que eran buenos mejillones. Sí, producto de calidad y gente muy maja. El punto de todo, del arroz, del pescado, muy bueno. Y el pacharán, Y el pacharán también. pasarana, me la ha enseñado para que... ¿Cuál es? O sea que nada, recomendable el sitio, Manzanilla. Aquí lo tenéis. Buenos días. Nos hemos pegado el madrugón para intentar evitar el atasco de la cruce de la frontera. A ver si lo conseguimos. Pues ya estamos en marcha, acabamos de salir del hotel, 4:30. A ver qué tal la aventura. Nos han dicho que se suele poner complicadísimo el pase de la frontera, sobre todo fines de semana, puentes, etcétera, porque toda la gente vuelve. Entonces, ayer estábamos cansados, nos metimos a las 8 de la tarde en la cama y nos hemos levantado a las 4. Ahora son las 4:30, a ver si así se hace un poquito más leve el paso de la frontera. Sí, yo creo que cola vamos a pillar igualmente, pero bueno. Cola siempre hay, el caso es que no te pegues ahí 5 horas, que es lo que dicen que puedes a veces incluso tardar. Ojalá que no, veremos. Aquí en la cola, justo antes de entrar a lo que son las cabinas. Hemos pasado muy rapidito, había como un hueco que había ahí un oficial, les hemos enseñado el pasaporte, Elena la Green Card, y ahora estamos aquí a punto ya de entrar en las cabinas, con lo cual entiendo que no vamos a tardar mucho. Han pasado 10 minutos desde que hemos llegado. Si quieres grabar ahora, porque seguro que cuando entremos no se va a poder grabar. Pero la verdad que sí, creo que hemos hecho muy bien en madrugar. Sí, vamos a entrar rapidito y luego pues tenemos todo el día para echar en casa y ya está.
Y pasamos, ya estamos en US y salimos directamente a la autovía. Sí, en media horita estamos en casa y hemos tardado, pues eso, media horita en pasar el control de aduanas, o sea que muy bien. Nada, nos han pedido los pasaportes, que dónde íbamos, dónde hemos estado, que si traíamos comida, bebidas, tabaco o algo. Pero vamos, que no nos ha parado ni nada y ya estamos. Back home. A ver si desayunamos algo. Eso es. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¡Cambio de conductor! Nada, ya estamos en casita, vamos a comer algo al Panera. Lo hemos pasado muy bien en Ensenada, ¿no? Muy recomendable la visita al Valle de Guadalupe, unas bodegas muy bonitas, Ensenada, mucha actividad, mucha marcha. La comida muy rica. La comida muy rica, así que nada. Y ya mañana a trabajar, qué rápido se Mañana acaba a lo currar, bueno. pero nos veremos pronto en más vídeos seguro. Chao, chao.